Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva edición de Conectando Ideas y el día de hoy también con Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Eligio? Muy buenas tardes. Aquí de nuevo con Sí, ustedes. les traemos este tema que nos parece también bastante interesante, son las perspectivas económicas para México en el año 2021 y también en algunas gráficas que veremos durante la sesión, cómo se compara México junto con otros países de la región y con otras economías del mundo. Espero que les sea de sumo interés. Sí, yo creo que es importante, creo que para todos los que están haciendo inversiones o están metidos en los mercados financieros, que vean, ¿no? Que más o menos un panorama global de lo que está sucediendo con la economía mexicana, por- porque a final de cuentas las decisiones de inversión las tenemos que también tomar basados en ciertos indicadores. Así No es, vamos a cubrir todo. Aquí más o menos vamos a cubrir esto porque si no, no nos daría tiempo. Es algo complicado ver todas las variables, pero creo que vamos a tratar de resumir al menos con estas por esta sesión. así es. Vamos a empezar un poco a hablar de crecimiento económico, inflación, empleo y pobreza laboral y la situación del COVID-19. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Como siempre, el disclaimer, todo lo que estamos expresando aquí es contenido educativo y de entretenimiento y no es ningún consejo de inversión y lo expresado está basado en las experiencias de los participantes y no representa una verdad absoluta, ¿no? Siempre tienen que verificar y hacer sus investigaciones y análisis para tomar una decisión. Correcto. Entonces, pues empezamos. El primer tema es crecimiento económico. En este caso, eh, nos fuimos a revisar qué es lo que Banxico, el Banco Central en México, Banco de México, está pronosticando a través de sus encuestas especialistas para México el siguiente año. En este caso, eh, las encuestas están mostrando que para el 2021 se cree que México va a tener un crecimiento de su Producto Interno Bruto alrededor del 3.2, 3.5 por ciento anual. Ajá. Esto, pues ya es una mejora respecto a lo que sucedió en el año 2020, donde hubo una caída de alrededor del 9% en el PIB. Entonces, pues ya son síntomas de que ya hay una recuperación. Ahora, es bien importante señalar que esto no es un dato que nos esté diciendo ya estamos del otro lado, no. Recuerden que el PIB es un estado una cifra que nos dice cómo va la economía, a grosso modo en términos de la producción. Y cayó muchísimo en el año 2020, cayó el 9%. Sí, Entonces, sí, de esa caída, si nos pudieras así describir así como en un párrafo, ¿cómo describirías tú el PIB? ¿Qué es el PIB? el PIB agrega todas las actividades productivas que tiene el país y de consumo y de inversión. Eh, una identidad muy sencilla contable es que el PIB es la suma de todo el consumo privado de los Ajá. hogares, ¿no? Toda la inversión que existe, ya sea pública o privada, todo el gasto de gobierno y también las exportaciones menos las importaciones, que serían las exportaciones netas. Vale. Todo eso engloba la actividad económica del país. Entonces, de esa actividad económica, tuvimos una caída del 9% que se ve reflejada aquí en esta gráfica. Cayó el 9%. Entonces, de ese 9% que bajó, apenas vamos a subir un 3.7% en 2021. O Ujú. bueno, se estima. Pero estamos partiendo de una base baja. Entonces, todavía no es que estemos en niveles prepandemia para este año 2021. Necesitamos crecer mucho más para poder llegar a los niveles prepandemia. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, sí va a haber crecimiento, sí va a haber una recuperación parcial, todavía no se va a llegar a los niveles prepandemia. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta para las decisiones. Ahora, poniéndonos obviamente a ver qué va a suceder con Estados Unidos, que es nuestro socio comercial principal,
eh, que tenemos el tratado el TEMEC, que se renegoció hace poco, pues también hay que ver cómo va a crecer Estados Unidos, porque México le exporta muchísimo. Tenemos cadenas manufactureras con la industria automotriz, electrónica, tenemos mucha industria que le vende Estados Unidos, entonces es importante ver qué va a pasar. Y aquí, como podemos ver, también Estados Unidos tuvo un decrecimiento del orden del 3% en 2020 y va a tener un crecimiento un poco mayor que México, ¿no? Su tasa de crecimiento se espera que esté pues, alrededor del 4%. Ujú. Entonces, eso es un buen indicador para México. Si se llega a lograr, acuérdense que son estimaciones, si se llega a lograr que tenga una tasa del 4% de Estados Unidos, pues es una recuperación también buena que puede arrastrar a México a mejorar su desempeño económico. Obviamente, si Estados Unidos llegase a tener un mal desempeño y tuviera un crecimiento menor, una tasa de crecimiento menor, eso va a afectar a México. Entonces, Así es, siempre sigue teniendo esa relación porque precisamente es como nuestro primer socio comercial, ¿no? Y es ujú, mutuo, ¿no? También creo que de Estados Unidos, nosotros somos como el país con el que más hace este intercambio comercial en varias cosas, no en todo, pero claro. sí en una gran cantidad de sus Y es productos. bien importante para México, no nada más por la parte del comercio, acuérdate que también hay remesas, Sí, ¿no? Entonces, muchas remesas llegan de los paisanos a México, entonces, si hay un buen desempeño económico en Estados Unidos, pues también las remesas pueden, pues fluir a México mejor. así es. Sí, Entonces, en algún lugar recuerdo haber leído que las remesas eran casi el segundo mayor ingreso de México después de, probablemente, después de las exportaciones, sí, probablemente, yo creo que sí, es que sí es algo bastante, alto en flujo. así es. Y digo, ya pasando a otro tipo de comparaciones, aquí podemos ver que Latinoamérica como región, Latinoamérica y el Caribe, pues también está teniendo una perspectiva de crecer alrededor del 3.5, 3.7%, que va a ser pues muy parecido al resto del mundo, que también se está pronosticando que se crezca alrededor de pues, 3.5, 3.7, 3.8%. Esto es bueno en términos de saber que no se está rezagando respecto al resto del mundo. Sin embargo, eh, para 2022 se ve que hay pues una ralentización de esta tasa de crecimiento para Latinoamérica respecto al resto del mundo. En el caso de Latinoamérica, pues esta perspectiva baja al 2 punto y algo y ya no se queda por el 3%. Esto pues hay que tenerlo en cuenta también porque es una perspectiva de inversión a largo plazo, ver también qué es lo que sucede con las economías. En el caso de un escenario pesimista para la región de América Latina y el Caribe, podríamos también tener crecimientos del 1.9%, lo cual obviamente pues, es peor para toda la región. Sí, bastante bajo, ¿no? Siendo que también en Latinoamérica estamos en economías en desarrollo, que se supone que en algún momento, precisamente como son de desarrollo, deberían subir a lo mejor un poco más o aumentar su PIB más rápido, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, si nos comparamos con mercados emergentes y economías de desarrollo a nivel global, Latinoamérica está rezagadón. Ajá. O sea, sí hay zonas donde se crece más rápidamente como en Asia, que en Latinoamérica. Entonces, ahí hay que pues, también tenerlo en cuenta al momento de hacer una decisión de inversión. ¿Y sabes cuáles como las características principales de las economías de Latinoamérica? ¿O por qué, por ejemplo, se hace la diferencia entre las economías de Latinoamérica y las de Asia, que también son emergentes, pero son emergentes de una forma distinta, ¿no? Yo había visto que justamente en el caso de las de Latinoamérica, casi todos somos exportadores de materias primas, ¿no? Que el principal negocio es eso.
Bueno, sí, o sea, hay mucha exportación de materias primas. Creo que en México sí se diferencia un poco del resto de la región porque tiene un componente manufacturero muy fuerte. Ajá. Pero en general yo creo que no crecemos a tasas más rápidas por dos situaciones particulares. Una es un tema de Estado de Derecho. O sea, la incertidumbre jurídica en muchos países de la región es alta en términos de corrupción, de que no tienes certidumbre en derechos de propiedad, Ujú. de problemas de inseguridad. O sea, ahí hay un componente estructural que afecta a la región. Y el otro componente yo creo que también es que en términos relativos, la parte capital humano se está rezagando. Es decir, la cantidad de graduados en ingenierías, en ciencias, tecnología, matemáticas, biología, es muy superior en otros países que la región. Ajá. Y obviamente ese tipo de profesiones son las que están conduciendo el crecimiento en muchas industrias Sí, actualmente. y además también en nuestros países no tenemos como industrias fuertes, ¿no? Aparte de la manufactura, que además como estamos Ujú, viendo en toda la tendencia, la manufactura pues tiende a automatizarse, ¿no? Entonces, si no tenemos una claro. industria fuerte también local y Pero la una industria de mayoría, innovación, que es lo importante. claro, claro, es esa innovación debe ser súper importante para poder hacer una industria propia fuerte que pueda realmente ofrecer valor a nivel global, ¿no? Claro, y aumentar la productividad y aumentar también los salarios y mejorar las condiciones de la población. Entonces, creo que ahí hay una tarea que hacer, obviamente, de todos los países de la región Ajá. y estamos, sí, efectivamente más rezagados. En condiciones como las que vivimos, obviamente, pues hay zonas o burbujas que se desempeñan mejor que otras. Entonces, tenemos que también hacer esa diferenciación. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Muy bien. Eh, Aquí justo en este caso, discúlpenme ahí el error de ortografía. El error de ortografía voy a taparlo. Voy a tratar de taparlo. No se puede, ni modo. Pero bueno, este, los países de Latinoamérica han perdido más años de ganancia en PIB per cápita en el año 2020 que el conjunto de países emergentes, que es otra medida para ver este rezago relativo de la región respecto a otros países. Eh, los que nos escuchan en el podcast, yo sé que no lo pueden ver, les invitamos a que pasen al canal de YouTube para ver la gráfica, pero los que sí nos están viendo, pueden ver que los países de la región están perdiendo, más o menos el 40% de los países de la región están perdiendo entre más de 10, no entre, más de 10 años de ganancias de PIB per cápita. Es muchísimo, ¿no? O sea, y tenemos más o menos otro 40%, 50% que está perdiendo entre 5 y 9 años de PIB per cápita. O sea, esta pandemia y el año pasado ha tenido un costo en términos de actividad económica, de productividad, de crecimiento enormes. Y respecto a otros países emergentes, pues ha perdido más Latinoamérica. Sí. Si vemos el comparativo con otros países emergentes, mientras acá en esta región tenemos que el 40% perdió más de 10 años de ganancias, en los países emergentes fue un 30% de países que perdieron más de 10 años, ¿no? Y lo mismo si comparamos contra los que perdieron entre 5 y 9 años de ganancias. Los países emergentes a nivel global han perdido, eh, son menos los países que han perdido menos años. Y, y, Entonces, y por ejemplo, como si lo vemos desde el punto de vista de inversión, eh, ujú, sí vemos que a lo mejor las economías emergentes y las desarrolladas han perdido menos, pero sería como más fácil invertir, es como de cierta forma un poco más seguro invertir en esas economías, ¿verdad? sí, claro, si uno está decidiendo, oye, me voy a invertir a la bolsa de Brasil o de Argentina o de México, de Colombia,
o me voy a invertir mejor a la bolsa de Hong Kong o de China o de Japón o Tailandia, el país que tú quieras emergente, bueno, Rusia si quieres, otro país emergente con altas tasas de crecimiento. Bueno, Rusia a lo mejor no es el mejor ejemplo, este, pero, pero tienes tú que ver cuál es su perspectiva de crecimiento económico. O sea, si tú ves a la India, China, Indonesia, Corea del Sur, que son países emergentes y que tienen un mejor desempeño y los comparas con los de la región, pues obviamente ahí puede ser un factor que te lleve a decidir invertir en un país sobre otro. Y Obviamente es uno de los además, factores, no todo. sí, 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 otro de los factores que te iba a mencionar es la población, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ujú, Europa vemos que la población tiende a disminuir y además se está haciendo más mayor, ¿no? claro, Que eso es un impacto bastante grande en la producción y en, pues sí, la actividad económica de la región, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes también a lo mejor de algunos países, hasta en África, ¿no? Que mucha de la sí, población es joven, como también en India, que ujú, además tienden ahora a enfocarse más al área tecnológica que a otra claro. cosa, ¿no? Sí, entonces son factores que hay que tomar en cuenta, obviamente. Todo es ahí complementario, ¿no? Y tienes que estar sumando factores para tomar una decisión de inversión. Ujú. Ahora, aquí ya fijándonos en un subconjunto de países que es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, tenemos el dato de que la pandemia afectó el PIB potencial y lo afectó bastante significativamente. De un crecimiento estimado de estos países para la década de 2020 y 2029, de 1.8% que se tenía, con la pandemia disminuyó al 1.1% esta estimación de crecimiento de la década. Entonces te está hablando de que la pandemia está afectando mucho a la región. Y Ajá. también te está hablando de la destrucción que hubo de capital en términos de negocios que cerraron, personas que murieron, personas que van a quedar discapacitadas, eh, personas que sacaron su capital de la región también y se lo llevaron a otros lugares. O sea, todo eso destruye tu capacidad potencial, porque pues, hay negocios que ya no regresan. Cuando los cierras, ya no regresan, ya sea porque la gente quebró y ya no tiene el dinero para reabrirlo, ya sea porque hay gente que murió, que también ya no puede reabrir ese negocio, ya sea porque ya no es negocio, ¿no? Sí, como hemos visto, esta pandemia pues ha hecho cambiar un montón de cosas, ¿no? Desde, Ah, además hasta las escuelas, ¿no? Que hemos visto que la gente se ha migrado a poner sus negocios en línea, ¿no? Muchas sí, cosas que eran presenciales ahora se están pasando todo en línea y pues es una parte y un sector importante de la población que a lo mejor no puede seguir haciendo estos negocios en línea. exacto. Y justamente también lo veo como una oportunidad, ¿no? De que quizás, obviamente, y esperemos que no venga otra vez Mm, una pandemia, pero sí parte de las actividades que hacíamos antes de la pandemia, pues están cambiando, ¿no? Y sobre claro. todo al darnos a lo mejor alguna facilidad de digitalizar partes de esas actividades, pues se abren también otras oportunidades a hacer cosas diferentes. Y yo creo que ahí o sea, tocas un punto bien importante. Creo que también el acceso a Internet en la región, pues tampoco es el mejor. Sí, O sí. sea, si bien, pues sí tenemos conexiones a Internet y tenemos fibra óptica y demás, no todo el mundo tiene acceso. Y eso genera también disparidades. En el caso particular de México, en el sector educativo se observan grandes disparidades entre el sector público, la educación pública y la privada, por el poder adquisitivo que también tienen las familias, ¿no? Para proveerle a sus hijos una computadora, una tablet y conexión a Internet, que a veces las personas que tienen menores ingresos no tienen esa facilidad. Sí, totalmente. Eso también es una brecha económica que se está abriendo todavía un poco Claro, más, ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos,
Tengo la oportunidad de vivir con una familia que en Ujú, la escuela pública, ellos mismos, la misma escuela les da a cada uno de los estudiantes su tablet ujú. y para poder seguir las clases a diario, ¿no? Y todas las clases son Sí. en línea y pues así lo siguen, cosa que a lo mejor en México pues se ve totalmente inviable, ¿no? Además, Ese por es lo mismo que decías también de infraestructura, ¿no? Que no, todavía no tenemos exacto, infraestructura, suficiente. pues, ajá. Pero, y Sí, eso también es un área de oportunidad grandísima, ¿no? Tanto como si lo hace el gobierno como si lo hace una empresa privada, puede ser algo muy bueno pues, para mejorar, ¿no? Son áreas de oportunidad que podemos encontrar. sí, sí, que en México, digo, platicando un poco con la audiencia de este tema, ha habido programas para tratar de digitalizar y desde hace 2, 3 administraciones que se ha procurado digitalizar, eh, ha sido muy complicado, ¿no? De hecho, el sexenio pasado todavía hubo un programa donde se daban tablets y computadoras a niños de primaria, ¿no? Ujú. El problema es, ¿qué haces con una computadora o una tablet cuando no tienes conexión a internet? Ya, ¿No? O sea, o sea, hay esas disparidades todavía de decir, bueno, pues sí, le das la tablet, pero no hay conexión a internet. No le puede dar el uso que requeriría, ¿no? Que le podría dar. O también dan tablets, pero no generan los contenidos, los programas, las aplicaciones que sirvan para justo el propósito educativo. sí, sí, Entonces, sí. se les da un uso de entretenimiento. Entonces, ahí hay varios problemas todavía que resolver al menos en México, en esta parte de digitalización y del uso que se le da a las tecnologías, que podría ser más provechoso también y con una mejor infraestructura, pues vamos, ni se diga. Claro, Entonces, claro. aquí es importante ver esta destrucción entonces de PIB potencial, que con el COVID pues, baja la estimación del 1.8 al 1.1 en la década. Luego, pasando ya a otro tema que es la inflación, esto también es importante verlo porque nos da la perspectiva, como lo vimos la última vez, de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Y que tenemos que invertir en instrumentos que al menos nos den la inflación y de preferencia que nos den más para no perder el poder adquisitivo y al contrario, ganar un poquito más. En este caso, pues la encuesta igual de Banco de México está pronosticando más o menos para el 2021 una inflación de entre el 3.5% y el 3.6%. Ajá. Es una inflación que está en el rango de los objetivos del Banco de México, que usualmente pues, es un objetivo del 3% más o menos ciertos puntos. En el año 2020 fue del 3.15%, o sea, es una inflación bastante manejable que está dentro de los objetivos de inflación que tiene el banco. Es muy bueno eso en términos de que la estabilidad de precios siempre te permite dar certidumbre, tanto a los inversionistas como a los consumidores. Sin embargo, obviamente, pues tenemos que revisar por contraparte las tasas de interés. En México han estado bajando. Mm, Ahorita no tenemos gráfica de las tasas, la verdad es que como son demasiadas láminas ya no pusimos más, pero ahorita las tasas en México están alrededor del 4%. Sí. Fue el último anuncio del Banco de México, bajó la tasa de referencia al 4%, lo cual pues, nos da un diferencial con la inflación estimada, pues la verdad es que es bajito, ¿no? De Sí, sí, sí. 0.5%. Y Entonces, esto también lo hacen pues para incentivar un poco la economía, ¿no? Seguir claro, bajando estas tasas para que la gente pueda pedir estos créditos a un precio más asequible de los intereses anuales, ¿no? sí, por supuesto. Sí, es desincentivar un poquito el ahorro e incentivar el consumo, Sí, tener una política monetaria expansiva. Pero bueno, es importante tomarlo en cuenta en términos de lo que estamos hablando siempre de inversiones. Tomen en cuenta la inflación que se está esperando para que cuando estén buscando instrumentos de inversión, ya sepan cuánto quieren recibir ustedes, ¿no? Para compensar la inflación y la sobretasa que esperan para tener ganancias reales. así es. Eh, Ahora bien, en Estados Unidos también nos tenemos que fijar en la inflación porque pues,
como inversionistas también estamos atados a esa economía y también muchos inversionistas invierten en Estados Unidos. Cuando están en la bolsa, pues también deciden invertir en Estados Unidos muchas veces. Entonces, aquí podemos ver en la gráfica que tenemos aquí, que la inflación que se espera en Estados Unidos para 2021, pues está alrededor del 2%. Se espera que se acerque eventualmente ese 2%. Eh, la política también es expansiva en Estados Unidos. Ahorita la Fed, la Reserva Federal, ha sido muy, 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 muy expansiva en su política monetaria porque quieren incentivar también el consumo y el crecimiento económico. Ajá. Y la inflación en Estados Unidos viene de un periodo de bajas tasas de inflación que ellos quieren incentivar, porque ellos tienen el problema de tener tasas de interés casi en cero. Así es. Y el peligro que tiene la economía de Estados Unidos es pues una deflación o tasas negativas. Entonces, eso lo quieren evitar a toda costa y por ello están impulsando que haya mayor inflación para poder salir de esa zona de peligro de tasas de interés cero o negativas incluso. Sí, primeramente, pues es incentivar el consumo y incentivar la economía, ¿no? Para que, Ujú. precisamente, a lo mejor, o que se mantengan esas tasas en cero, como ellos han dicho que dicen que no están pensando en pensar en subir las tasas de interés, ¿no? Claro. Pero bueno, ya ahí se verá a ver qué tal el mercado, qué le dice que haga a la Fed, según cómo. Sí, no, ahorita es solucionar, o sea, es solucionar la crisis económica y están haciendo todo lo posible para ellos proveer la liquidez necesaria y proveer con sus herramientas de política económica eh, crecimiento en la economía y mejorar las perspectivas de empleo. Ujú. Eventualmente, pues tienen que hacer algún cambio en la política cuando ellos observen que la economía se puede llegar a sobrecalentar y que justo la inflación pueda subir demasiado o que eh, los mercados puedan empezar a reaccionar de forma adversa. Sí, Pero eso va a tomar tiempo, no creo que tampoco sea tampoco en un mes, ¿no? Va a tomar su tiempo para que tomen una decisión de subir tasas. correcto. Bueno, el siguiente tema es empleo y pobreza laboral. En este caso sí, pues tenemos bastantes datos para México porque consideramos que es algo que obviamente pues, nos atañe a todos y nos afecta a todos. En este caso, igual los datos de la encuesta de Banco de México, en su encuesta de especialistas, estaban pronosticando un cierre para 2020 con una pérdida de empleos de alrededor de 800,000 empleos del IMSS, de asegurados del IMSS, perdón, tengo que aclarar, que son Ajá. empleos formales. Se esperaba una pérdida neta pues, de casi 1,000,000 de asegurados. Y para el 2021 se espera que esto aumente en 367,000 personas aseguradas, lo cual quiere decir que el nivel de recuperación para 2021 pues no es suficiente para recuperar todos los empleos perdidos en 2020. O sea, si pierdes 835,000 empleos y solamente recuperas para 2021 367,000, pues ahí tienes un déficit, ¿no? Sí, Casi todavía de 500 faltan mil. más de la mitad. Ajá. Entonces, es importante porque no va a ser un año fácil todavía. No va a haber todavía suficientes empleos formales creados. Y eso obviamente, pues, te mete en estrés a tu población y a las familias. Entonces, hay que ser cuidadosos los que tienen empleo, los que tienen alguna fuente de ingresos, los que tienen un negocio, en cuidarlo, en hacerlo lo más rentable posible, porque el año 2021, si bien va a mejorar y va a generar empleos formales, no son suficientes, al menos con esta expectativa que se ve de variación anual. Y además de cuidarlo, o a lo mejor no cuidarlo tanto, crearse esas fuentes de ingreso extras, ¿no? Que esa, Claro. esa parte es algo que nos cuesta mucho y sobre todo que en la escuela tampoco no nos enseñan, ¿no? Que Mm. ser emprendedores es casi como que nada más a cierta parte de la población
y queda como un poco de lado, ¿no? Pero bueno, en México yo creo que eso es también algo muy, muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Y en México creo que la mayoría de la población yo creo que emprende algo siempre justo por las tasas de informalidad, ¿no? En Sí, México la informalidad es enorme y obliga también mucho a este emprendimiento. Eh, Ahora bien, ya hablando de tasas de desocupación, que ya abarca no nada más población asegurada, sino ya va a un sector más amplio de la economía, abarcando justo esta parte más informal, podemos ver que en 2020, ¿no? La expectativa de cierre fue pues alrededor del 5%, ¿no? Más o menos. Se espera que para 2021 baje y baje más o menos en niveles de entre el 4,50, 4,80% de tasa de desocupación a nivel nacional. Obviamente, una vez más, no es suficiente. O sea, sí es una mejora pasar de niveles superiores al 5% a pasar a niveles inferiores al 5%, es una mejora. Pero para el tamaño de la población en México, la cantidad de población joven, pues no es suficiente. Y sobre todo porque aquí estamos hablando de que hay empleos formales e informales y la tasa de desocupación refleja ambos. Entonces, seguimos quedándonos cortos todavía en esta parte de empleo. correcto. Ahora, para Estados Unidos, que también nos interesa que en este país baje la tasa de desempleo, pues vemos que en 2020 pues subió muchísimo, dio un brinco de una tasa que estaba entre el 3 y el 4%, dio un brinco a una tasa entre el 6 y el 7%, o sea, fue un brinco enorme en 2020. Se espera que para 2021 se empiece a bajar esa tasa de desempleo a niveles por el 5%, ¿no? Si bien les va. Y en el mediano plazo, digo ya 2022, 2023, que otra vez puedan llegar a niveles del 4%, 3,5%, pero va a tomar tiempo también, ¿no? Pero sí se ve que también hay una mejoría para 2021 esperada. Obviamente eso ayuda al crecimiento económico, ayuda a las familias y ayuda a México porque si esa economía se reactiva muy bien, pues a nosotros nos va mejor. Sí, y aquí lo más importante es también cómo se va dando la evolución del virus, ¿no? Que precisamente es lo que más nos está impactando a todo mundo. Pues aquí, entre más Ajá, rápido se puede abrir la economía, pues más rápido pueden volver a claro. abrir los negocios, los pequeños negocios, restaurantes y pues reactivar gran parte, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Aquí Estados Unidos es una economía de servicios, ¿no? Entonces, eh, hay muchos servicios que requieren la presencia de las personas y que ahorita no se pueden dar justo por la pandemia. Y bueno, aquí ya hablando, regresando a México, aquí vemos en esta gráfica que una vez más invito a que la audiencia que nos escucha en el podcast vea el video de YouTube. Podemos ver el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en México para medir la pobreza. En este caso, eh, la evolución eh, desde 2018 ha sido bastante mala. O sea, hay una, híjole, la verdad es que hay un gran porcentaje de la población que no puede costearse la canasta alimentaria. El 42% empezaba Sí, en subió, dos. en el 2018 subió, desafortunadamente subió del 38 al 40 más o menos. De ahí en 2019 bajó este porcentaje de la población y de ahí dio un brinco espantoso en 2020, a raíz obviamente de la crisis económica, del 37,3% hasta el 44,5% de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. O sea, O sea, pero iba disminuyendo este porcentaje, ¿no? Desde 2017 o sea, 2014 llegó como al punto más alto de pobreza y luego, 2014, ¿no? Más bien, ajá, 2014, 2014.
llegó lo más alto y luego disminuyó hasta el 2019 Sí. al 37% más o menos. Pues yo creo que más bien era un canal, traía un canal porque nunca disminuyó. Ahí ves, si lo vemos con un poco en el gráfico, vemos que tenía ahí un nivel arriba del 38% en el 2016, Sí, que prácticamente era idéntico al de 2012. ajá, ¿No? O sea, ahí no bajaba de un 39%, este porcentaje de la población que no podía eh, costearse la canasta alimentaria. De ahí subió en 2017 otra vez a niveles del 42%, y ahí ya rompió este soporte, hablando en términos un poco como de bolsa. Otra vez subió al 40% más o menos, ajá, y de ahí ya empezó a bajar al 38% más o menos, sí. luego en el 2019 al 37.3%, y de ahí dio un brinco espantoso al 44.5%. Sí que fue un cambio similar a como en el 2008, ¿no? Que también fue la crisis en Estados Unidos, pues mira, subió desde el 33% a lo mejor de población en la pobreza hasta el 40%, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí es importante ver también un cambio que hubo fundamental en México, que es el aumento del salario mínimo. Ujú, ¿No? En México el salario mínimo hasta hace unos años estuvo atado en términos de que todas las multas, pagos, cobros y demás estaban referidas a salarios mínimos, y se desvinculó afortunadamente de eso hace unos años, y la nueva administración impulsó el crecimiento del salario mínimo gracias a esta desvinculación que se dio. Y eso probablemente justo a partir de 2018 empezó a ayudar a que disminuyera este porcentaje de la población que no puede costear la canasta alimentaria. A diferencia, pues obviamente que en 2008 vimos, híjole, un crecimiento espantoso hasta el 2015 no hasta el dejó de subir. 2015. Uh-huh. Ujú. eh, y obviamente pues esta crisis nos está llevando otra vez a un aumento horrible. O sea, rebasamos cualquier máximo histórico que hayamos tenido desde que se empezó a medir esto en 2005. Eh, entonces, obviamente vamos a tener que trabajar mucho en esto como economía. Para el tercer trimestre se alcanzó el 44.5% de la población, y el cuarto trimestre ya bajó al 40.7% de ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Muy bien. Entonces, Eh, ¿Nos puedes explicar brevemente qué es esta institución, la Coneval? sí, el Coneval es un organismo autónomo que se creó desde 2006 Ajá, y que tiene, bueno, es Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es lo que significan las siglas. muy bien, Tiene como mandato medir la pobreza y evaluar los programas sociales. muy bien. Eh, Usualmente, bueno, la cifra que más se conoce es la de pobreza multidimensional, la cual no solamente abarca ingresos, pobreza Ajá, por ingresos, monetaria, sino que abarca diferentes dimensiones de derechos sociales, que tiene, por ejemplo, acceso a vivienda, agua potable, seguridad alimentaria. Tiene varias dimensiones que miden para saber si la población está en pobreza o no. En este caso, la medición todavía no se tiene. Va a salir este año la nueva medición con datos del censo sí, y con datos de una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que tiene un módulo de condiciones socioeconómicas que se utiliza para estimar esta pobreza multidimensional, y que en conjunto con el censo, este año van a sacar el diagnóstico de cómo está la pobreza en México a nivel estatal y municipal, ujú, pero a nivel multidimensional, que va más allá de los ingresos. Te mide acceso a seguridad social, vivienda, acceso a agua potable, drenaje, inseguridad. Te mide muchos aspectos y no nada más los ingresos. Como esta medición se hace con cierta periodicidad, porque pues, es costosa en sí, términos de llevar a cabo las encuestas, Coneval lo que hace es generar otro indicador proxy que tenga una frecuencia mayor,
a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y es a través de esa encuesta que se mide de forma periódica, de hecho es trimestral, que ellos hacen este indicador de porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Ajá. Esta encuesta pues da como pues, una aproximación a cómo se está moviendo la pobreza en el país. Obviamente es limitada, no es tan amplio como la medición multidimensional que hace, pero sí te va dando pequeñas fotografías de cómo se está comportando la pobreza, En- al menos en términos de la canasta alimentaria, sí, que se conforma por una lista de bienes básicos ajá, que la gente requiere para alimentarse tal cual. muy bien. Si les interesa, métanse a su página. De hecho, aquí en la gráfica se puede ver, ¿no? Es www.coneval.org.mx. Tiene mucha información acerca de desarrollo social, de los programas que existen en México para combatir la pobreza. Todas estas estadísticas las tiene públicas. Les recomiendo muchísimo que si tienen interés visiten la página del Coneval. Buenísimo. Más adelante tenemos justo otra gráfica muy interesante que tiene Coneval, que es de ingreso laboral real. Ajá. Y es aquí para ver el poder adquisitivo, ver cómo ha estado evolucionando este ingreso laboral. Vemos que pues también a lo largo del tiempo estuvo disminuyendo en México el ingreso laboral. La verdad es que igual hasta 2015 más o menos, que se ve la gráfica que el ingreso laboral real tuvo una fase de decrecimiento y que a partir de 2015 justo empieza a subir un poco. Sí, también aunado a lo que decías antes, ¿no? De que también el salario mínimo empezó a aumentar también. Ujú. Y que se desindexó, que ahorita ya todas las multas, cobros, derechos y demás que se pagaban en salarios mínimos, o sea, para los que nos escuchen que no viven en México, por ejemplo, cuando tú cometías una infracción de tránsito, que ibas en tu coche, te multaban y la multa te la ponían en múltiplos del salario mínimo. Si el salario mínimo estaba en, no sé, 80 pesos al día, te decían, no, pues, tu multa es equivalente a 5 salarios mínimos. Entonces, eso dificultaba mucho que el salario mínimo aumentara, porque si el salario mínimo aumentaba, todas las multas, pagos, derechos aumentaban automáticamente y eso pues, es un componente inflacionario. Ajá. Entonces, eso ató demasiado el poder adquisitivo a través del salario mínimo que se fue erosionando. Y bueno, ya que se desindexó, ya que se separó este cobro de multas, derechos y demás del salario mínimo, pues ya ha tenido más oportunidad de crecer. Y pues sí se ha visto reflejado esto pues en los últimos 3 o 4 años. El poder Entonces, adquisitivo. Ujú. el poder adquisitivo ha mejorado, el ingreso laboral también ha mejorado gracias a estos aumentos del salario mínimo. Eh, y bueno, aquí ya llegamos a una gráfica que me interesa mucho eh, que se comprenda justo por el tema de la pandemia. Aquí podemos ver el ingreso laboral promedio de la población ocupada por formalidad y actividad económica. Es decir, si es población que trabaja en el sector informal o formal y la actividad a la que se dedica. Y podemos ver la comparación entre el cuarto trimestre del 2019 y el cuarto trimestre de 2020, Ajá. lo cual nos puede pues dar ahí un, pues, una pequeña pista de ver a qué sectores les ha ido mejor. Claro. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que a la agricultura Estos, este año le ha ido estos mejor que el pasado. datos, Ujú. perdón, nada más para aclarar, ¿estos datos están puestos en millones de pesos? ¿O en qué? Sí, sí, me parece que son en millones de pesos. Ahorita se me fue la unidad. Déjame. Ay, ya cerré la página con. Sí, son en millones de pesos. Ajá. Aquí lo importante es ver la variación porcentual. Lo que quiero que nos fijemos es mucho en la variación porcentual.
En el caso, por ejemplo, de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, vemos que el ingreso laboral promedio aumentó en un 3% del cuarto trimestre de 2019 al cuarto trimestre de 2020. O sea, las actividades primarias tuvieron una mejora en su ingreso laboral promedio. Ajá. Esto es comprensible en gran medida porque en esta pandemia los alimentos es algo que, pues, que ha sido no, siempre es de primera necesidad, pero en esta pandemia ha aumentado su importancia. Sí. En el caso, por ejemplo, de industria extractiva y de electricidad, el ingreso promedio el laboral promedio disminuyó casi un 10%. Aquí es comprensible, vimos hace unos meses cómo las industrias extractivas tuvieron mucho problema y los precios del petróleo se cayeron y varios precios de hidrocarburos se cayeron porque hubo una parálisis de la producción, una parálisis de la demanda de estos productos. Ajá. Entonces eso pues arrastra a las industrias. Y de hecho, pues ya ves que tuvieron reuniones en la OPEP para negociar reducciones en la producción y demás. Bueno, pues aquí vemos que las industrias extractivas también eh, tuvieron un peor desempeño en términos de ingreso laboral. Y ahí, ¿cómo distinguimos lo que es informal y formal? ¿Los informales qué son los guachicoleros? Pues mira, es que las industrias extractivas también acuérdate que en México tienen mucha gente que puede trabajar para empresas formales, pero que están contratados de forma informal. Ajá. O sea, tienes mineras, tienes obviamente pues, gente que a lo mejor saca coque, ¿no? Carbón y lo vende para producción de algo y a lo mejor pues tiene ahí su mina para sacar carbón y a sus empleados los tiene pues, sin seguridad social. Ya, ya, ya. Son Muy malas bien. prácticas. Nadie, yo no justifico eso, pero de que se da en México, Sí, sí, se da bastante. bastante adoptado. Ujú. Ah, luego, la industria manufacturera se puede ver que tuvo aumentos en su salario, en su ingreso laboral promedio. Ujú. Aquí estamos viendo nada más población informal, 6.3% de aumento en ingreso promedio. La construcción, que fue otro de los sectores más afectados, bajó un 0.8%. Lo mismo, con la pandemia se paró mucha obra. Entonces, esta tabla da mucha luz de quién se benefició y quién se afectó Sí. por esta situación. Comercio, tenemos que aumentó en 3.7% en el comercio informal. Ujú. Restaurantes y servicios de alojamiento, en la parte informal hubo una reducción del ingreso promedio del 1.9%. Luego, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, la parte informal tuvo una disminución del 11.7%. Servicios profesionales financieros y corporativos aumentó el 1% el ingreso promedio. Servicios sociales aumentó el 6.7%. Servicios diversos el 3.1% aumentó. Gobierno y organismos internacionales, que aunque dices, oye, gobierno, ¿cómo tiene gente informal, no? Uno diría, oye, no se supone que deberían estar formales. Ajá. Pues aquí tenemos que aumentó el 14.1% el ingreso laboral promedio. Vaya. ¿Qué explica que haya población ocupada de forma informal en el gobierno? Básicamente es gente que está contratada por honorarios, Ujú. que no le dan derechos de antigüedad, no le dan seguridad social, no tiene su afore, ¿no? Y sí existen muchos gobiernos a nivel eh, local, estatal y el federal incluso, Ajá. que tienen gente contratada por honorarios. O sea, pagan impuestos, ¿no? Emiten sus facturas o están asimilados a salarios, pero se consideran informales porque no tienen seguridad social. Y Vale, eso vale. sucede en muchos sectores de la economía mexicana. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de esta parte de restaurantes, es muy usual que también la gente de los restaurantes no la tengan dada de alta o los tengan dados de alta solamente algunos. Ujú. Eh, lo mismo en
comercio, en los diferentes sectores. Ahora, si pasamos a la columna del sector formal, que es el que sí tiene seguridad social, ya sea el IMSS o ya sea el ISSSTE o... Que normalmente son empresas o compañías más grandes, ¿no? También. Claro. Aquí vemos que también a uno de los sectores que le fue mejor, bueno, más bien al que le fue mejor fue al primario. A las actividades agrícolas, ganaderas, de silvicultura, caza y pesca, tuvieron un aumento del 23% en su ingreso laboral promedio. Pues sí, Esto bastante. es impresionante, ¿no? La industria extractiva y de electricidad lo mismo. Vemos una baja del 0.5%. Industria manufacturera vemos que subió el 3.7% su ingreso laboral promedio. La construcción, en términos de la población formal, sí tuvo un aumento del 3%, a diferencia del informal, que tuvo una disminución del 0.8%. Lo cual es bien interesante, ¿no? De ver, obviamente los informales, como no tienen contratos, no tienen antigüedad, no tienen prestaciones, pues Sí, bailan no con hay la más fea. continuidad. Ajá. En el caso de restaurantes y servicios de alojamiento, aquí le fue peor a la población que está en el sector formal. Disminuyó su ingreso promedio en el 5.3%. Y en el caso de transportes, comunicaciones, correo, almacenamiento, disminuyó el 3.3%, que fue mucho menor al sector informal que disminuyó en 11.7%. Sí. Esto también hay que recordar que en el caso de México, para los que nos escuchan de otros lugares, hay mucha informalidad en el transporte público en México. Y obviamente tenemos la famosa gig economy, tenemos Uber, Didi, todos estos servicios que pues, son informales, tampoco tienen seguridad social Ujú. y que también se vieron muy trastocados con la pandemia, ¿no? La gente no salía y no ocupaba estos servicios. Por Sí. esto en el sector informal pues se ve que hay una baja del 11.7% en el ingreso laboral promedio. Toda esta gente que trabaja por su cuenta en un Uber, en un Didi, en un taxi normal, pues se vio mermada en sus ingresos. En cuanto a servicios profesionales financieros y corporativos, pues aquí tenemos que el 4.8% incrementó el ingreso laboral promedio de esta población. Y bueno, creo que no es nada de extrañarse, después de ver el rally que hubo en las bolsas de valores y en la actividad bursátil pues, que les ha ido bien al sector financiero que pues está metido en esto, ¿no? Sí, 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 es el segundo mejor sector del Exacto. formal. Luego obtenemos servicios sociales con el 2.8%. Y servicios sociales puede incluir asociaciones civiles muchas veces, ¿no? Escuelas, ONGs, y demás organismos Ujú. de la sociedad civil. Servicios diversos tuvo una disminución del 1.9%. Y finalmente, gobierno y organismos internacionales, en la parte formal, tuvo un aumento del 1.4% en su ingreso laboral promedio. Muy bien. Entonces, aquí pues, nos da más detalle, ¿no? De cómo se ha comportado la economía en los diferentes sectores para la población. Y bueno, pasando a el tema de población ocupada y el salario mínimo. Aquí, pues, esta gráfica, la verdad es que sí es preocupante, porque lo que podemos ver es que en una comparación del cuarto trimestre de 2019 contra el cuarto trimestre de 2020, Ajá. eh, pues hay un mayor porcentaje de población que está recibiendo menos de un salario mínimo. O sea, si antes tenías el 27.2% de la población ocupada recibiendo menos de un salario mínimo, en el cuarto trimestre de 2019, para el cuarto trimestre de 2020 es el 29.9%. Aumentó la población que recibe menos dinero por su trabajo. Ajá.
Luego, si nos vamos a la población que recibe un salario mínimo, también vemos un aumento. O sea, del 2.7% de la población ocupada recibiendo un salario mínimo en el cuarto trimestre de 2019, pasamos al 3.4% de la población ocupada recibiendo un salario mínimo. Sí, esperemos que todo esto sea totalmente temporal y mientras se vaya recuperando la economía, pues también estos sueldos puedan ir aumentando, ¿no? Claro, Porque esperemos que sea temporal. de no recibir ingresos a recibir a lo mejor un salario mínimo o algo menor, pues bueno. Sí, el tema es aquí lo que quiero enfatizar un poco es la distribución, porque, Ajá, por ejemplo, entre más de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos, también aumentó el porcentaje de la población ocupada que recibe esto, sí, del 35.6% al 38.7%. Y aquí viene lo interesante, cuando ya vamos a más de dos salarios mínimos y hasta tres salarios mínimos, pasamos del 20.3% de la población que lo recibía en 2019 al 17.3%. O sea, disminuyó la población que recibe pues más de dos y menos de tres salarios y hasta tres salarios mínimos. Y si nos vamos a más de tres salarios mínimos y hasta cinco, lo mismo. Hay menos población recibiendo este salario. O sea, del 10.1 pasamos al 7.6% de la población que recibe más de tres y hasta cinco salarios mínimos. Y si nos vamos a más de cinco salarios y hasta 10 salarios mínimos, pasamos del 3.6% de la población al 2.6% de la población. Entonces, pues en términos distributivos ha empeorado la situación de la población en México, porque hay más gente recibiendo salarios menores ajá, y menos población recibiendo salarios mayores. más altos. Ahora, si ya nos vamos al último decil, ¿no? O a la población pues, que está más acomodada, pues ellos no tuvieron una variación, la verdad, ¿no? Del 0.5% que recibe más de 10 salarios mínimos, en 2019 pasamos al 0.5% que recibe más de 10 salarios mínimos. O sea, y es una fracción muy chiquita de la población. Sí. Esto hay que ser muy claro. Nos está demostrando que hay una desigualdad enorme en México. Entonces, es algo de lo que tenemos que trabajar como país en mejorar esta distribución. Sí, y ahorita, ¿tienes en mente o tienes a la mano cuánto es el salario mínimo en México? A ver, aquí está, déjame lo abro. Aquí está, en 2021 el diario está en 89 pesos con 62 centavos y el mensual en 2,724 pesos con 45 centavos. Entonces, poniendo esto en perspectiva, imagínense que tienes personas que reciben menos de un salario mínimo. El 29% de la población ocupada está recibiendo menos de 2,724 pesos. Sí, es muchísimo, ¿no? Y Es- es, o sea, y es súper difícil imaginar cómo es que esa gente o esas familias viven, ¿no? Claro, o sea, ahora quiero ver esto en términos de... Ay, es que quiero abrir mi calculadora, pero no puedo. Aquí está. Eh, Vamos a ver más o menos, a multiplicar simplemente, ¿no? Lo de los salarios mínimos para ver esto, ¿no? Si tenemos 2,724.45 por 10, que es el último dato que les di, gente que recibe más de 10 salarios mínimos, Ujú. solamente el 0.5% de la población ocupada gana más de 27,000 pesos, Sí, ¿no? La verdad, es francamente, o sea, y 27,000 pesos no estamos hablando de un sueldazo enorme. ya. Y eso, bueno, esos son los datos también formales, ¿no? Porque a lo mejor en otras cosas también recibe dinero la gente, ¿no? Sí, ahora, cinco salarios mínimos son más o menos pues la mitad de eso que les decía, ¿no? Que es 13,500, 13,600 pesos.
Bueno, entre 13,000 y 27,000 pesos, solamente el 2,6% de la población. Sí, Ah, bastante La, reducido. dis- la distribución del ingreso en México es un problema, ¿no? Entonces, es bien importante tener esto en cuenta, porque también una distribución demasiado desigual puede meterte en problemas para el crecimiento económico, porque si la gente no tiene suficiente ingreso para tener una vida con los mínimos de bienestar, pues tampoco puedes invertir en ti como Sí, persona, en tu desarrollo. Y eso a la larga tiene efectos en el crecimiento. totalmente. Y bueno, ya pasando al tema de COVID, queríamos mostrarles esta portada del New York Times de cómo ha evolucionado en Estados Unidos el número de muertes y que en México un profesor del Colmex replicó para ver más o menos este comportamiento y ver cómo vamos en esto de los decesos que desafortunadamente se han dado con esta pandemia. Y como podemos ver, esto ha sido, bueno, algo horroroso. Cada Sí, puntito que ven ahí es un muerto. se va haciendo cada vez más densa, ¿no? Ajá. Y esto es algo que, bueno, hay que tomar en cuenta justo por la situación en la que nos encontramos. Eh, no es una situación sencilla. Hay que mantener todavía pues, la sana distancia. Obviamente sigue afectando esta situación el crecimiento económico. Lo va a seguir afectando este año. No vamos todavía a salir de esta situación pronto. Y esto pues lo tenemos que tener muy en mente, ¿no? Y bueno, siguiendo, les voy a mostrar ahora una página donde tenemos justo un poco la perspectiva de cómo van los casos, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, colores más oscuros pues tienen mayores casos. En este caso, bueno, valga la redundancia, podemos ver que todavía México está en niveles muy altos, lo mismo que Estados Unidos. ¿Eh? Toda la región en general tiene todavía muchos casos de COVID, ¿no? Europa también, pues también Rusia, Asia lo ha estado manejando mejor, África también lo ha estado manejando mejor. Ahora si vemos las muertes, también aquí podemos ver que esto ha sido, bueno, abrumador y, bueno, muy doloroso para muchas familias, porque vemos que también aquí hay una cantidad de decesos espantosa. Queremos ver ya, pues bueno, el caso de cómo van los países. Aquí podemos buscar, vamos a buscar a México y aquí precisamente podemos ver que pues tenemos 178,965 muertes aquí reportadas en la OMS y más de 2 millones de casos que han sido confirmados. Esto ha sido, bueno, el dato más reciente que tiene la OMS es de 857 nuevos decesos por COVID. En los casos, pues hay, el dato más reciente es de 7,829 casos. Estos son datos reportados por la OMS, que lo estamos viendo aquí conforme exploramos la página. Entonces, es abrumador todavía lo que sucede en México y tenemos que tener todavía mucho cuidado. Si vemos el caso de Israel, que creo que tú querías ver, ¿no, Eligio? Para el tema de vacunación. Sí, justamente, bueno, algo que nos ha causado pues una gran sorpresa positiva es que en Israel ahora mismo es el país donde más avance en la vacunación se ha hecho. Casi el 50% de la gente, de la población está vacunada y pues ya la disminución de nuevos casos, de contagios y de muertes, pues está disminuyendo drásticamente, ¿no? Como podemos ver aquí en las gráficas. Aquí en esta gráfica justo se puede ver. Justo aquí, mira, están las muertes y aquí se va reportando y se pueden ver los cambios, ¿no? Cómo van bajando
más o menos vamos a poner desde 1 de febrero, que tenían 39 muertes, pasó a 50, 43, 52, 45, 53. Y Y a luego ya, partir más o menos de febrero 9 ya empiezan a disminuir de forma muy importante, sí, ¿no? Ya bastante. tienen 43 muertos, 36, 39, 32, 30, 35, 36, 32, 14, que es el último dato del 17 de febrero que tiene aquí no, 18 de febrero, 0 muertos, ya Ujú. tienen, que es el dato más reciente que tiene la OMS, el 19 de febrero, perdón. Entonces, ya Israel ha mejorado muchísimo en su perspectiva de decesos. Sí, y ojalá ya se quede así, ¿no? En cero muertes al menos por COVID, ¿no? Que Ujú. es lo que estamos Ahora, ahora mismo yo combatiendo. quiero que lo comparemos esto con México, justo para ver cómo vamos con las muertes y que tengamos cuidado. Todavía en México, pues tenemos muertes que rebasan los miles, ¿no? Esta gráfica está en miles y todavía estamos en una meseta. Sí, Todavía no. se empieza a ver que está disminuyendo un poco, Ujú. pero aún así son niveles bastante altos, ¿no? Son niveles muy altos, son de miles. Estamos hablando todavía de miles en el caso de México. Para febrero 21, que es el último dato, son 857 muertos nuevos. Obviamente también no se puede hacer la comparación directa así con Claro, Israel en número de muertes, porque pues bueno, pues la tenemos también población es una diferente. población bastante alta, ¿no? Sí, no, sí, es diferente, pero sí podemos ver el comportamiento de la gráfica. Sí. Y la gráfica todavía te muestra que en México el descenso de muertes todavía es muy lento. Y cómo hay los picos ahí y que de Ujú. repente se va la información porque parece que los fines de semana no se trabaja, ¿no? Sí, claro, se Es un modifica poco mucho. raro. Vamos a verlo en semanal. Semanal creo que se tiene una lectura mejor justo para evitar esto de que los fines de semana hay rezagos. Ujú. Y aquí podemos ver que sí ya viene bajando, pero muy lento. Y los casos confirmados, pues efectivamente también ya vienen bajando. Sí, Ya ha sido más ahí hay que acelerado que ver las muertes. también qué metodología se usa aquí para saber si están Ajá. bajando, porque también se veía que a lo mejor estaban bajando, pero también el número de test que se hacen Claro, también son muy bajos disminuía, en ¿no? México. Sí, es cierto que ahí hay problemas en esa parte de medición, de que pues, hay datos que no se están midiendo. Correcto. Pero bueno, pues eso creo que es todo por este episodio. Les agradecemos muchísimo pues, el habernos pues escuchado, visto el día de hoy. Y pues aquí estamos para recibir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. No sé si tengas algo con lo que quieras cerrar, Eligio. Pues no, vamos a seguir nada más de cerca todos estos datos y pues a ver si después a lo mejor cada 6 meses dar una actualización, ¿no? Para ver qué tanto va avanzado con respecto a estas perspectivas que estamos viendo, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias, ¿no? Yo espero que no los hayamos abrumado porque fue un poco largo este episodio, pero la verdad es que creo que es importante que compartamos esta información. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.